Hola, soy yo el Matador 55XD. Bien, aquí les traigo información sobre vampiros y demonios. Bien, comenzamos. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales, provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según conceptos de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Pero el mito, como es conocido en nuestros días, además del citado temor a los bajos instintos, es también una combinación compleja de varios temores y creencias humanas que incluyen la atribución a la sangre de ser fuente de poderío o vehículo del alma, el temor a la depredación y a la enfermedad, a la muerte y a su expresión más palpable como es el cadáver, así como a la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XV, se debe en parte a la necesidad de explicar, en medio de una atmósfera de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII y fue incluida por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en la nueva edición de 1843. 5. Tiene origen en el término vampire del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir en lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco vampir y a su vez del eslavo arcaico oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar el lobo. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Según el diccionario Oxford de inglés, la primera aparición de la palabra vampiro, en inglés vampire, fue en 1734, en un diario de viaje titulado Travels of Three English Gentlemen, Viajes de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en el Harleian Miscellany en 1745. 6-7. El término inglés deriva, posiblemente a través del vampire francés, del vampir alemán, que aparece a principios del siglo XVIII proveniente del término serbio /vampir. 8, 9, 10, 11, 12. La voz serbia vampira, uam igual sangre, pir igual monstruo, designa al muerto que, de acuerdo con leyendas de la Europa central, regresa a alimentarse con la sangre, y, según ciertas variantes, con la carne, de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De tal raíz surgen las siguientes denominaciones: vampir en holandés, vampiro upior en polaco, upir en eslovaco, uper en ucraniano. Este término ingresó oficialmente a la lengua alemana en 1732, cuando fue reportado el caso de Arnold Paole, ver el vampiro en la Edad Moderna. Sin embargo, los vampiros no eran tema nuevo para las publicaciones en alemán. Después de que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia con el Tratado de Passarowitz en 1718, los funcionarios reportaron las prácticas locales de exhumar cuerpos y matar vampiros.
Estos informes, elaborados entre 1725 y 1732, recibieron amplia difusión. 13 Aunque la etimología exacta no es clara, 14 Entre las formas protoeslavas propuestas están Pir y Pir. 15 Otra teoría menos extendida, es que las lenguas eslavas han tomado la palabra de un término turco para bruja, por ejemplo, del tártaro ubir. 16 El primer uso registrado de la forma antigua rusa upir, comúnmente se cree que está en un documento del año 6555, del calendario bizantino o 1047 DC. 17 Se trata de un colofón en un manuscrito del libro de los Salmos escrito por un sacerdote que transcribió el libro del alfabeto glagolítico al cirílico para el príncipe novgorodiano Volodymyr Yaroslavovich. 18 El sacerdote afirma que su nombre es Upirlikil, lo que significa algo así como vampiro perverso o vampiro hiriente. 19 Este nombre aparentemente tan extraño ha sido citado como un ejemplo de supervivencia del paganismo y el uso de apodos como nombres de personas. 20 Otro uso temprano de la antigua palabra rusa se encuentra en la traducción rusa de la homilía Palabra de San Gregorio, fechado muchas veces entre los siglos XI al XIII, donde se menciona el culto pagano de Upiri. Demonios. En religión, ocultismo y folclore, un demonio o daemon, del griego daimon uno, es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original daimon es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Esto sucedió por la aplicación de la koiné, en el helenístico y en el Nuevo Testamento en griego, del término daimonion, y más tarde se atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra afín que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. En las religiones del Oriente Cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrahámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y tradición cristiana. 3. Un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se lo representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Hesíodo y Shakespeare. En la actualidad, el buen demonio es generalmente un dispositivo literario, por ejemplo, el demonio de Maxwell. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona se la demoniza o sataniza. El diccionario Merriam-Webster le otorga su origen etimológico a partir del verbo griego daiestai, que significa dividir, distribuir. La concepción griega de un daimon aparece claramente en las obras de Platón, donde se describe así a la inspiración divina de Sócrates. Para distinguir al concepto clásico griego de su posterior interpretación cristiana, es usualmente aplicado el término daemon o daimon en vez de demonio. El término griego no tiene connotaciones de maldad o malevolencia. De hecho, eudaimonia significa literalmente buen espíritu, así como también felicidad. El término adquirió su actual connotación malévola en la Septuaginta, o Biblia de los 70 sabios, traducción al griego de la Biblia hebrea ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, pero basándose en la mitología de las antiguas religiones semíticas. Esta connotación fue heredada por el texto en koiné del Nuevo Testamento. La concepción medieval y neomedieval de un demonio en Occidente, véase. El grimorio medieval llamado Ars Goetia, deriva del ambiente de la cultura popular de la antigüedad romana tardía. Actualmente, los conceptos greco-romanos de daemons que pasaron a la cultura cristiana son discutidos, véase. Daemon, aunque debe ser debidamente anotado que el término se refiere solamente a una fuerza espiritual, no a un ser sobrenatural malévolo. El daemon helenístico, eventualmente,
llegó a incluir a muchos dioses semíticos y del cercano oriente, como fue evaluado por el cristianismo. La supuesta existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradiciones ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular, debido en gran parte a los mencionados poderes de posesión demoníaca en criaturas vivas. En la tradición ocultista contemporánea occidental, quizá epitomizada en la obra de Aleister Crowley, un demonio, como por ejemplo Choronzon, el demonio del abismo, es una metáfora utilizada para denominar a ciertos procesos psicológicos internos, demonios internos, aunque algunos consideran que pueden también ser tomados como un fenómeno objetivamente real. Algunos estudiosos creen que gran parte de la demonología del judaísmo, véase Asmodai, además de ser una influencia importante en el cristianismo y el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo, y fue transferido al judaísmo durante la era persa. La actual Iglesia Católica Romana enseña que los ángeles y los demonios son seres reales y personales, de carácter absolutamente espiritual, no solo representaciones simbólicas de fuerzas naturales o tendencias psíquicas humanas. La Iglesia Católica tiene un grupo de exorcistas con aprobación oficial que realizan exorcismos, muchos cada año. Los exorcistas de la Iglesia Católica enseñan que los demonios atacan a los humanos en forma continua, pero que las personas afectadas pueden ser efectivamente curadas y protegidas por el rito formal de exorcismo. Dichos ritos, para ser realizados, deben ser autorizados únicamente por los obispos, y ejecutados por las personas que ellos designen. 26 Sobre la base de las pocas referencias a los demonios en el Nuevo Testamento, especialmente en la poesía visionaria del Apocalipsis de Juan, los escritores cristianos apócrifos, del siglo II en adelante, crearon un tapiz más complejo de creencias acerca de los demonios, que fue en gran medida independiente de las escrituras cristianas oficiales. Fin XXXXD. Bien, es todo. Les traeré un creepypasta llamada Pur Edward. Hasta la próxima.